días, bienvenidos, bienvenidas a todos. Feliz 2025. Gracias por acompañarnos a nombre de la Universidad Mondragón México y Red Catálisis de Centroamérica. Nos complace mucho que estén todos y todas el día de hoy para este penúltimo webinar de este ciclo de 2024, titulado Gobierno Corporativo, Fundamentos y Prácticas para el Éxito Empresarial. Muchísimas gracias por su puntualidad. Comenzaremos como cada webinar con unas palabras de don Raúl Sánchez. Adelante, don Raúl. Muy buenos días a todos. Un saludo muy especial para todos nuestros directivos de las organizaciones asociadas a Catálisis, así como organizaciones amigas que nos acompañan en este día a escuchar este interesante tema sobre el gobierno corporativo. Nuestras entidades que estamos dedicadas en toda Centroamérica a apoyar el emprendedurismo, necesitamos fortalecer cada día más nuestras cúpulas para que podamos manejar lo mejor que sea posible nuestras organizaciones y ser continuadoras de esos servicios financieros que requieren las poblaciones emprendedoras. Qué mejor con escuchar este tema del gobierno corporativo con el doctor José López del Castillo, quien ya nos conoce y con quien hemos tenido oportunidad de dialogar y de conocer sobre nuestro trabajo. Y a la vez agradecerle a la universidad por continuar con esta alianza de trabajo. La Universidad Mondragón, pues ya llevamos 5 años y unos meses más. Ya vamos para los 6 años de alianza de trabajo y esto es una buena contribución académica para nuestro trabajo. Muchos éxitos. Muchas gracias, don Raúl. Voy a permitirme presentar a nuestro conferencista el día de hoy. Es el doctor José López del Castillo. Como ha comentado don Raúl Sánchez, ya ha estado con nosotros en varias ocasiones, a lo cual le agradezco muchísimo de corazón. Él es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro, es contador público por la Universidad de Guanajuato, es maestro en Administración y maestro en Impuestos por la Universidad de Guanajuato. Es Master Compliance Officer con mención honorífica por la Universidad Complutense de Madrid. Es Master Compliance Iberoamericano por la Universidad de Salamanca en España. Es candidato a doctor en Gobernanza Global y Estado de Derecho por la Universidad de Salamanca en España. Dentro de sus posiciones estratégicas, es vicecoordinador del Comité Nacional de Compliance en la Asociación Nacional de Abogados de Empresas de Sección Querétaro, consejero de Index en Querétaro, esta es la Asociación de la Industria de la Exportación en el Estado, es maestro invitado de la Universidad Complutense de Madrid en Sistemas Anticorrupción, es maestro de la Maestría en Derecho de la Universidad Mondragón México, ha sido asesor académico en diferentes universidades en programas de formación continua y también en programas de posgrados en diferentes universidades en México. Consultor con más de 20 años de experiencia en sistema de prevención y cumplimiento normativo, socio de LSA y B-Compliance, firmas líderes a nivel iberoamericano en cumplimiento, en ética y en reputación corporativa. Pues no me queda más que de nuevo agradecerte, José, por el espacio, dejar de compartir pantalla para que tú puedas hacer lo propio y pues todos tuyos. Recordarles en lo que el maestro empieza a compartir su pantalla, recordarles que el chat de la plataforma se encuentra abierto y disponible para que ustedes puedan formular las preguntas. El maestro las responderá, el doctor las responderá al finalizar. Eso es. Ahora vemos la presentación completa. Y ahora la vemos perfecto. Adelante, José. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias. Un gusto saludar a todos nuestros amigos con los que ya hemos tenido oportunidad de participar. Muchas gracias a don Raúl por la referencia y una gran oportunidad de estar esta mañana con ustedes. Vamos a entrar a este tema que tiene que ver con el gobierno corporativo y bueno, en los últimos años es una de las actividades profesionales que vengo realizando, ¿no? Cómo dialogar con las cúpulas, con los que toman las decisiones en las organizaciones para tener un mejor presente, pero más bien
para garantizar el futuro, la sostenibilidad, para cumplir los objetivos. La gobernanza tiene una conexión directa con el propósito de la organización. Puede ser un propósito 100% económico, hay propósitos que tienen que ver con el tema social y económico sostenibles, hay organizaciones que tienen nada que ver, solo que ver con temas sociales, ¿sí? La responsabilidad social. Y en los últimos años he tenido oportunidad de dialogar con varios grupos donde se toman las decisiones y explicar por qué es importante cada día estos temas, el tema ético, la sostenibilidad, el cumplimiento y cómo ante un mundo cambiante, sin duda, ante una sociedad más activa, más sensible, cada vez estamos más en un foco, en una visibilidad, en una transparencia de lo que hacemos. También hablar que el tema del gobierno corporativo y hemos transitado de que los dueños de las organizaciones son los que aportan su esfuerzo o los que aportan su dinero. Esa es una idea que ha quedado atrás porque al final toda organización tiene un impacto en la sociedad, en familias, en fuentes de trabajo. Los mismos gobiernos están interesados en que hayan organizaciones, cualquiera de las que he mencionado, 100% con un fin de lucro o con un fin mixto o con un fin social, que sean sostenibles en el tiempo. Y para que sean sostenibles en el tiempo, tenemos que apegarnos primero a una serie de regulaciones, de cumplimiento, y mucho tiene que ver con la filosofía que se comparte, los valores, la ética empresarial que nace en el gobierno corporativo. Y entonces ahí toma relevancia esto. Voy más ahí, al final, hoy muchas de las organizaciones en el mundo y de los gobiernos en el mundo, hoy se ha transitado a que el gobierno corporativo tiene una función esencial en las empresas, en las organizaciones, pero también una responsabilidad. Ser consejero, ser parte de una cúpula que toma decisiones es un gran privilegio, por supuesto, es una forma de trascender, de hacer una actividad profesional, pero también hay responsabilidades porque, como les digo, hemos transitado de que las organizaciones son del que arriesga el capital o del que arriesga el trabajo a ser organizaciones que tienen una importancia en el tejido social, ¿no? Y esto se ha reconocido en las leyes y lo veremos un poquito más adelante brevemente, como en muchos países hoy hay una exigencia. De hecho, yo tengo una formación muy cercana a España por mi trabajo, etcétera, y en España se dice que ser consejero es una actividad de riesgo. Y lo dicen desde el tema, claro, ser un consejero no informado, ser un consejero que no se forma. Cosa diferente pasa en este grupo, ya lo decía don Raúl, que desde hace por lo menos 5 años hay una alianza con la Universidad Mondragón donde el foco ha sido cada vez formar, que tengan más información, que estén actualizados para que cuando tomen decisiones informadas. Entonces vamos a dar inicio, de hecho ya iniciamos nuestra plática con esta pequeña introducción. Y bueno, quiero presentar este caso porque este caso tiene que ver con nuestro tema, con mejores prácticas de gobierno corporativo, ¿no? Y en muchas ocasiones, cuando hay errores, fallas en las organizaciones es cuando hay aprendizajes y por lo menos académicamente nos permite traer estos aprendizajes y compartirlos para hacer la reflexión. Barça Gate. ¿Qué es el Barça Gate? Es el escándalo o uno de los escándalos en el deporte profesional en España más importantes, más importantes. La dama que está aquí en la fotografía, Noelia Romero, yo tengo el gusto y privilegio de que es mi socia, ella vive en Barcelona, trabajamos mucho juntos y conocemos a nivel periodístico el tema que ahorita lo voy a explicar brevemente, pero también a nivel ya profesional y a nivel pues amistad, el tema muy en detalle. Barça Gate 2019-2020, el Barcelona, estamos hablando del Club de Fútbol Barcelona, que en aquellos años ya venía un poquito de esa época de oro, de Neymar, Messi, los que nos gusta el fútbol,
que fue al final, hoy Rafa está retomando esa fuerza, el Barça, con una nueva camada de futbolistas, pero venía ya un poquito en declive de Puyol, todos, Iniesta, todos estos jugadores, pues tan destacados, que era el equipo Barcelona, ¿no? ¿Qué descubre? Noelia Romero era el compliance officer del Barcelona. Esto es, la función de cumplimiento es una función que es parte del gobierno corporativo. Digamos, el grupo que decide, que toma las decisiones por ley o por una mejor práctica profesional, crea un área que cuide la ética y la integridad en la organización. Y el Barcelona, sin duda, es una organización que fomenta el deporte, pero que busca tener un fin lucrativo. Al final, hoy los equipos en el mundo de profesionales tienen un valor económico, pero a pesar de tener un objetivo económico, hay una función que decide este órgano de gobierno que tiene que cuidar la integridad y la ética en la organización. Y esa era Noelia Romero. Bueno, ¿qué sucede? Que dentro de sus funciones, los contratos relevantes tenían que pasar por su área para asegurarse que no había algo que pudiera afectar la reputación, la ética, el buen nombre, el valor que tenía el club de fútbol. Y detecta que la mesa directiva, el presidente del Barcelona y su gente más cercana había contratado a una empresa de las redes sociales. Esta empresa de las redes sociales lo que hacía es que lanzaban una campaña en las redes sociales para disminuir, golpear socialmente a los oponentes al presidente del Club Barcelona, y en aquel momento estaba definido como oponente Piqué y Messi, de los jugadores. Entonces, cuando había una contratación o una negociación de contrato, pues se lanzaba toda una campaña social, claro, oculta, para hablar mal del juego o hablar de los contratos excesivos. Messi en 4 años, por ahí hay un dato periodístico, que se filtra un contrato, iba a ganar, que estaba estipulado, 555 millones de euros en 4 temporadas. Entonces, para tratar de disminuir eso, se lanzaba una campaña. Bueno, ese contrato de esta empresa que el Club Barcelona le pagó 4 millones de euros nunca pasó por el área de Noelia Romero. Y Noelia Romero lo que hace es empieza, dentro de sus facultades, a hacer una investigación interna y se da cuenta que está contratado. Y se da cuenta cuál es la finalidad de esta empresa de redes sociales, ¿no? Y entonces hace el planteamiento y dice, señores, acá está pasando algo mal, hay un contrato que se firma donde no soy informada, ya investigué y llego a la conclusión que es un contrato que ha hecho el presidente del club. Fíjense, enfrentándose Noelia Romero al presidente. Y uno podría decir, pues oye, esa Noelia Romero no le estaba pagando el presidente o la organización. Sí. Entonces, otra vez, este tema que las organizaciones hoy tienen un interés social más amplio que solo el que pone el dinero o el que está de dueño, ¿no? Porque el que está de dueño hoy es lo que ha pasado en el Barça Gay después de que despiden a Noelia Romero, la despide la organización. Ella acude a la policía de Barcelona y entrega una serie de pruebas, la protege el gobierno español, y entonces es una investigación y al final resulta culpable el presidente y ellos de una manipulación, de una administración, de corrupción privada, etcétera, etcétera, ¿no? Noelia se quedó sin trabajo, pero dice Noelia, bueno, yo hice lo correcto, me siento bien, fue para lo que a mí me habían contratado. Y fíjense, uno pensaría que a ella la contrata el presidente para que haga lo que dice el presidente. Bueno, pues en las organizaciones hay cosas que, aunque lo diga cualquier o la máxima autoridad de una organización, sabiendo que va contra la ética, contra los valores o contra alguna ley, pues hacerlo implica una aceptación y una participación legal que puede dañar, ¿no? Y ese es el caso del Barça Gay. El Barça Gay ha sido uno de los casos más escandalosos. Por supuesto, toda la cúpula fue sentenciada. Noelia se quedó sin trabajo, pero dice Noelia, y allá está la liga para que puedan leer. Ahí hay una entrevista que le hace Expansión México, pero pude dormir tranquila
¿sí? Sí, tuve miedo, me enfrenté a gente muy poderosa, pero pude dormir tranquila, ¿no? Y este es un caso de mala gobernanza, ¿no? Alguien tomó unas decisiones por un interés que no era 100% el deporte, que no era 100% el objetivo y el propósito de la organización, y se toma una mala decisión, y claro, alguien dentro de los cuerpos, mecanismos que tiene la empresa, detecta y pasa esto y se informa a las autoridades, etcétera, ¿no? Bueno, a lo mejor lo que tendríamos que pensar es qué hubiera pasado si no se detecta y sigue esto y hasta dónde hubiera podido llegar. Ah, pues pudiera haber llegado a, si se descubre posterior, ya que esto vaya avanzando, a un daño importantísimo en la reputación y en el valor del club que pueden poner en riesgo al propio club de fútbol, ¿no? Por estas decisiones, ¿no? Entonces, por eso digo que a veces cuando hay malas decisiones de gobierno corporativo, hay lecciones para aprender porque podemos compartir esto, ¿no? Entonces, bueno, para mí me parecía interesante para empezar a hablar de estos temas, traer este caso de Noelia Romero y los invito a que puedan leerlo en la prensa. Hay mucho documentado en las los medios de comunicación del caso Barzagay. Vamos a ver brevemente en los minutos que nos quedan, tenemos una hora, haremos, y claro, la idea es ver una pincelada y despertar la inquietud de todos ustedes, la inquietud positiva sobre estos temas. ¿Cuáles son los pilares del gobierno corporativo y la sostenibilidad? ¿Cuáles son los roles y las responsabilidades que hoy se tienen en distintas organizaciones y los desafíos? Y yo quiero dar un paso adelante. En todos los países, muchas organizaciones, llamamos, son reguladas por el gobierno, más cuando manejan o tienen o están enfocados a una función social, ¿no? Llevar crédito a la sociedad, llevar recursos económicos, tener recursos de la sociedad. Bueno, son empresas que por un tema de blindaje social, los gobiernos generan ciertas reglas para, en lo posible, mantener el buen funcionamiento. Entonces, lo primero que diríamos es que un tema de gobernanza viene de la ley. Lo que dice la ley es obligación y tenemos que hacerlo como organización. Y hay otros temas que son relevantes, importantes, que son los temas voluntarios. Cuando tomamos una decisión que no está en la ley, pero que el gobierno la toma porque le puede dar una ventaja, porque puede cumplir un compromiso adicional social, un compromiso con el medio ambiente, puede tener una ventaja en el mercado, todo eso viene de la autogestión. Entonces, cuando hablamos de gobierno corporativo, tenemos dos fuentes: la ley y la autogestión. ¿Qué es la autogestión? Las reglas que nosotros, un grupo, nos hemos autoimpuesto para trabajar, para mejorar, para poder rendir cuentas en forma transparente, para tener muy claro las responsabilidades y las autoridades, ¿no? Eso es lo que llamamos el autogobierno. Entonces, cuando a mí, ejemplo, y este es un ejemplo que podríamos hacer una analogía, me invitan a una fiesta y me dicen, el código de vestimenta es ir casual, usted tiene que llegar a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche y termina la fiesta a la 1, habrá solo de tomar vino de mesa, etcétera, etcétera. Son las reglas. Y esas reglas, todo ese grupo que coincidimos en la fiesta, tenemos reglas comunes. Conocemos las reglas. ¿Qué genera tener reglas comunes? Probablemente un mejor entendimiento, una alineación para divertirnos, porque sabemos que entonces de 8 a 1 tenemos que bailar, tenemos que, etcétera, etcétera. Bueno, en cualquier grupo social, cuando se generan reglas comunes, estamos hablando del gobierno corporativo. Y entonces el gobierno corporativo son las reglas que definimos para que esto pueda funcionar y cumplir ¿qué? El propósito. ¿Cuál es el propósito de nuestra organización? Ah, pues definamos reglas que nos permitan llegar a ese propósito. Si no hay reglas claras, transparentes, que podamos compartir, va a ser difícil llegar a ese propósito, ¿no? ¿Y qué desafíos tenemos en este momento? Entonces tendríamos que hablar de la ética empresarial, de la ética organizacional, porque ya dijimos que hay empresas un fin 100% de lucro,
organizaciones que tienen un fin intermedio de lucro y social, y organizaciones 100% que buscan un fin social o un propósito social. En todas requerimos tener una ética organizacional. Y esa ética organizacional, ¿qué son? Los valores que compartimos. Cada uno tenemos una creencia, cada uno tenemos una forma de valorar hechos de qué nos gusta y qué no nos gusta. Pero en la organización tenemos que definir esos valores. Esos valores normalmente los definimos en un código ético y en unos valores. Y entonces todos los que nos sentamos, los que vamos a la fiesta, pues compartimos esos valores. Y por eso es muy importante a todo nivel tener un procedimiento de selección, de verificación. De hecho, yo ya dije, José López, es que hay que llegar casual. Y yo voy de smoking, pues alguien me va a decir en la entrada, usted no puede entrar porque no está coincidiendo con los valores, con las reglas que definimos. Entonces, es muy importante a veces, puede alguien decir, voy a invitar a la fiesta porque me cae bien, porque es mi primo, porque me gusta la niña, la voy a invitar a la fiesta y a lo mejor no comparte los valores. Entonces es fundamental. ¿Por qué? Porque si compartimos la ética va a estar involucrada en las decisiones importantes de la organización. Entonces, cuando nos referimos a gobernanza, gobierno, estamos hablando del grupo que toma decisiones en una organización y ya vimos de qué tipo puede ser la organización. Ese grupo. Si ese grupo compartimos unos valores, somos congruentes con esos valores, hemos sido cuidadosos cuando incluimos a una persona para que tenga esos valores, y esos valores no quiere decir que opine igual que los demás. De hecho, en muchas organizaciones buscamos a veces el que opina diferente para hacernos reflexionar, para tener un punto de partida de cosas que a lo mejor no vemos los demás. El que piensa, entonces no quiere decir que todos en el grupo opinemos igual, pero ¿cuál podría? De hecho, un valor es, aquí aceptamos y valoramos la diversidad de opinión, pero respetamos cuando el grupo decide algo, la solidaridad ante esa decisión. Porque todos pudimos opinar con libertad, sin censura, pero ya que tomamos una decisión, todos vamos en la misma línea a lograr el objetivo que marcamos en el grupo que toma la decisión, ¿no? Entonces, bueno, la ética entonces tiene que ver con los valores individuales, pero con los valores que fomenta la organización, en el grupo que toma decisión y en la gente que opera los negocios, en la gente que opera las organizaciones, hay que promover. La ética no, sí es un concepto, pero es un concepto que lleva acciones, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la ética organizacional donde yo estoy? ¿En qué creemos? Eso cree, ejemplo, el presidente de esta organización, pero la persona que está en la oficina, la persona que está en la puerta de la oficina, la persona que hace la limpieza, el que maneja las finanzas, cree lo mismo y opina lo mismo, pues bueno, puede ser un tema que haya probablemente porque estamos en el mismo contexto geográfico, en la misma cultura, valores que se comparten, pero la organización no solo le es útil ciertos valores compartidos, sino hay que promoverlos. Y promoverlos implica una acción planeada, una acción que lleve a medir esos resultados. ¿Qué ética empresarial tenemos como tal, ¿no? Y entonces es fundamental, porque en el caso del Barça Gay, pues teóricamente, por eso crearon esa función. Todos estaban comprometidos con la integridad. Alguien no fue congruente o un grupo de personas no fue congruente, pero hay gente como Noelia Romero que se lo creyó. Dijo, este discurso es el que yo creo como persona y es el que yo creo en mi función. Entonces, fíjense, un valor a veces va más ahí de una jerarquía. Claro, ese fue el consenso. A mí me dijeron, decía Noelia, que yo tenía que cuidar la ética y la integridad de esta organización.
Y lo primero que hizo ella fue reportarle al mismo consejo directivo del Club Barcelona lo que estaba pasando, pero la corrieron, ¿no? Entonces, bueno, es un tema. Entonces aquí tenemos la ética empresarial, que es fundamental. Cuando hablamos de la ética empresarial, ya lo comentamos, viene de la ética individual y luego tenemos que conformar la ética de la organización. Tiene que haber un trabajo, tenemos que platicar muchas cosas en la mesa, en el discurso, se empiezan a definir en la interacción qué queremos, en qué queremos creer. A ver, entonces ya dijimos, uno de los valores aquí es la diversidad de opiniones, pero ya que opinamos diferente, la solidaridad en la decisión que tome la mayoría del conjunto. ¿Sí? Bueno, otra de los valores es la lealtad a la organización. Esto es, no puedo tener una actividad en otra organización si no está permitido que compita con mi organización. Pero aparte tengo que ser leal y tengo que ser diligente, ¿no? Ah, bueno, son valores que esos valores se han convertido, ojo, en obligaciones. Muchos de estos valores hoy han transitado y en la ley a los que toman decisiones en las organizaciones depende de cada entorno jurídico de cada país, pero se les exige, tú eres consejero, tú eres directivo, tú tomas decisiones, tienes que tener dos valores. Lealtad, no puedes ser desleal, no puedes ir en contra de la organización en la cual te desempeñas y te has comprometido, y no puedes omitir la diligencia. Quiere decir que hay un mínimo de actividades, de cuidados que tienes que tener en la organización donde tienes y estás participando. Entonces, ese fue el valor y esa fue la obligación que tenía Noelia, ser diligente. Si no lo informaba a las autoridades, ¿saben qué pasaba? Ella se convertía en parte. Había conocido un hecho ilícito y asumía una responsabilidad legal. Entonces, por eso ella dice, bueno, bajo el valor este lo prometo. La ética, entonces, de la ética de la organización convertimos la ética organizacional, ¿no? La ética, los valores, en qué creemos y en qué estamos comprometidos. Por supuesto que la ética de la organización se pone a prueba siempre cuando hay algo relevante, un contrato relevante, un nuevo proyecto, y no quiere decir que la ética de las organizaciones no contribuya a el objetivo, ¿sí? O a la misión que ha definido la organización. Por supuesto, hay organizaciones, ya lo dijimos, que están 100% definidas para ganar dinero. Está bien, pero hay que hacerlo dentro del margen de la ley. No podemos salirnos de ahí. Entonces, hagamos cosas dentro de la ética, hagamos propuestas innovadoras al mercado, lancemos una campaña, etcétera, etcétera, pero dentro entonces, sí se puede, sí podemos tener la ética y cumplir objetivos de la organización. Y esta ética organizacional se convierte en la evolución, en la madurez, en una ética empresarial social. Hay organizaciones donde al final hemos cumplido ciertos objetivos, creemos, y creemos que la función de la organización es generar un beneficio a los que arriesgan su dinero, a los socios, al dueño del capital, al dueño del esfuerzo, pero también a la sociedad, ¿no? Entonces es un tránsito a la ética social como tal. Entonces la cultura ética, resumiendo, pues se tiene que definir, se tiene que desplegar, tiene que haber estrategias, programas de trabajo, tiene que evaluarse. A mí me pasa en mi actividad profesional, llego a muchos lugares, a organizaciones y veo a la entrada o en la oficina del director general un cuadro de valores, de misión. A veces no está difundida, a veces no está evaluada. Porque la pregunta es, ¿esto lo conocen todos? ¿Les hace sentido? Eh, ¿Cómo evaluamos la ética? Bueno, cuando se toman decisiones importantes, ahí dijeron, oye, es que nosotros estamos comprometidos a cumplir las leyes en el país. ¿Se verificó eso? ¿Alguien lo verificó? ¿Estamos comprometidos a que nuestras decisiones no tengan un impacto en la sociedad negativo y en el medio ambiente? ¿Se verificó? ¿O es nada más un discurso, unas palabras bonitas que nos pueden gustar leerlas, pero no lo estamos viviendo? Y si evaluamos, tenemos que mejorar.
Tenemos que mejorar nuestra ética, siempre hay forma de reforzarla, hay forma de difundirla en forma más amplia, etcétera. ¿Qué le da sustento en la organización a la cultura ética? La sostenibilidad y el compliance o el cumplimiento. Estos son dos pilares y son dos pilares donde el responsable es el grupo que toma decisiones en una organización. No es el responsable el gerente, es el responsable el directivo o el consejero o el consejo de administración, como le llamemos en nuestra organización como tal, ¿no? Entonces, la cultura ética tiene una base profunda y sólida en la sostenibilidad y en el compliance como tal. Y ahorita vamos a ver cómo en las mejores prácticas de gobernanza, la función de compliance y sostenibilidad es una función del máximo órgano de gobierno. Entonces ahí no podemos decir, no me toca a mí, no es algo que yo tenga que definir. Claro, dependiendo nuestra actividad, dependiendo nuestra estructura, dependiendo nuestros recursos, serán los esfuerzos que yo puedo desplegar en el compliance y en la sostenibilidad. Me explico. Por ejemplo, probablemente varios de nosotros conocemos porque está en América Latina con un trabajo muy intenso. Rafa conoce a Iberdrola, empresa del País Vasco, es un ícono en el sector de la energía. Ah, bueno, Iberdrola, que tiene ese potencial, que es una empresa pública, etcétera. La sostenibilidad y el compliance tendrá que desplegarlo dependiendo su complejidad, dependiendo sus recursos, dependiendo su sector. Iberdrola trabaja mucho en temas hoy de energías limpias, pero estuvo en temas de combustibles fósiles, etcétera. Bueno, habían otras exigencias de lo que es sostenibilidad y compliance a una empresa de servicios. Pero a pesar de ser una empresa de servicios y tener retos a lo mejor diferentes a una empresa que trabaja con recursos naturales, que trabaja en la selva, cerca de comunidades indígenas, donde hay todo un trabajo en la sostenibilidad y el cumplimiento, yo que trabajo probablemente en las zonas rurales o en las zonas urbanas, tengo otros retos que también son sostenibilidad y compliance, ¿no? Entonces, a veces pensamos que sostenibilidad, y ahorita vamos a ver qué es, le aplica a las empresas que pueden dañar el medio ambiente. Sí, porque parte de la sostenibilidad es el medio ambiente, pero hay toda una línea social y de gobierno en la sostenibilidad donde cualquier empresa puede estar ahí. Y entonces toma relevancia para el gobierno, la gobernanza, el éxito de la gobernanza, la responsabilidad social corporativa, la sostenibilidad y los criterios, y es como tal. Sostenibilidad, aquí es un concepto que nace hace 40 años, acá está la referencia. Esta presentación, por cierto, terminando, se la voy a compartir a Rafael Villeda para que se las haga llegar, es para ustedes. Y la sostenibilidad es el desarrollo sostenible, tiene que ver con satisfacer necesidades de la generación presente sin comprometer a las generaciones futuras. Fíjense qué interesante, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que yo escuchaba de la gente mayor, de mi abuelo, es que para mis nietos, quiero dejar para mis nietos un mejor, ellos así, pues mi abuelo así lo decía, un mejor mundo, un mejor lugar. Ah, bueno, pues esto que antes era eh, digamos, una aspiración y era un pensamiento, pues muy bonito que compartíamos, bueno, hoy está como parte de la sostenibilidad y vamos a ver que en muchos casos la sostenibilidad es un tema, una fuente de autogestión no obligatoria, pero en otros casos ya empieza a ser obligatoria. Y esa es una responsabilidad del gobierno, de la gobernanza, de la gente que toma decisiones. Entonces, la responsabilidad social corporativa es un enfoque que se adopta para gestionar esos impactos, ¿no? Si al final lo que estamos buscando es no impactar, cumplir, cubrir una necesidad actual sin comprometer las generaciones futuras, pues eso se tiene que gestionar. Otra vez, tiene que haber un plan, tiene que haber una reflexión, tiene que haber una evaluación y tiene que haber una mejora como tal, ¿no? Entonces, eso implica
acciones voluntarias más allá de las obligaciones legales. Por eso empezamos diciendo, hay dos fuentes que tienen que ver con la gobernanza. Lo que dice la ley, que podríamos decir es el mínimo, y las que se definen de autogestión. Ojo, las reglas de autogestión tienen que ver con este tema, pero tienen que ver con ser más competitivo, tienen que ver con tener un mayor mercado, tiene que ver con ser más rentables. Sí, sin duda. Por eso la sostenibilidad y el compliance vienen a ayudar a cumplir el objetivo, a cumplir la misión de la organización. No, no está en contra, ¿no? Entonces, pero sí nos hace más conscientes. Y por eso hemos reflexionado que las organizaciones no solo son del grupo que pone en riesgo su dinero o de los socios, sino que tiene un beneficio y hay un compromiso y un interés de la sociedad como tal, ¿no? Bueno, entonces ahí está la responsabilidad social corporativa, ¿no? Los criterios ESG los voy a resumir. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de tres ejes a trabajar, a reflexionar. El eje ambiental, el eje social o las acciones sociales y el eje de la gobernanza, el eje de la toma de decisiones al interior, ¿no? Entonces tiene que ver con tres pilares la sostenibilidad, ¿no? Como tal, ¿no? Este, entonces, dependiendo, ya lo hemos dicho, del contexto de la organización, haremos esto. Esta es una forma de poder organizar la sostenibilidad en alguna empresa, ¿no? En alguna organización, ¿no? Como tal. Decimos, el consejo de administración, y por eso decimos, el máximo, la máxima autoridad en cualquier organización, sea individual, el dueño, yo soy dueño de la empresa, o somos varios socios, allá está. Entonces pudiera generarse una comisión delegada responsable del tema del liderazgo y el compromiso y la sostenibilidad. Generamos un comité, una dirección y hay grupos de trabajo. Claro, esto es muy flexible. Este es un modelo general de cómo pudiéramos acercarnos a la sostenibilidad. Yo qué destacaría que esta es una función del máximo órgano de gobierno, ¿no? Si no lo tenemos en el radar, deberíamos de tenerlo en el radar porque ahí es, digamos, donde tiene que nacer el compromiso y tienen que nacer las acciones, los recursos y la congruencia. Tenemos que ser congruentes, ¿no? Entonces, este modelo, esto es lo que nos permite. He mencionado cómo del mundo de la autogestión o del mundo no obligatorio empieza a convertirse en obligatorio. Esta nota es de la semana pasada. Autoridades de Brasil emiten una nueva ley para todas aquellas empresas que tienen contratos con el gobierno de gran valor que les están exigiendo cumplimiento y ESG. Entonces, si tú quieres tener acceso a recursos de los impuestos de los ciudadanos, puedes venir, pero debes de tener un mínimo para poder ingresar a competir en estas licitaciones. ¿Cuál es ese mínimo? Tener un cumplimiento, poder demostrar que estás apegado a la legalidad, que estás obligado y tener una serie de criterios o acciones de sostenibilidad en tu organización. ¿Por qué? Oigan, esto no, bueno, Brasil hoy lo puso en una ley. En el mundo de la autogestión, BlackRock, no sé si alguien conoce BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo, 7 billones de dólares, etcétera, solo invierte en dinero BlackRock, es un fondo de inversión en empresas que tienen cumplimiento y sostenibilidad. ¿Por qué? Porque son empresas con menos riesgo. ¿Sí? BlackRock, ese es el caso BlackRock. Otro caso, después del COVID, así por lo menos en México, en mi país, el gobierno no apoyó a los empresarios económicamente después del COVID, pero Europa generó unos paquetes económicos para toda Europa para que las empresas tuvieran acceso a esos paquetes económicos, les pedían tener cumplimiento antisoborno. La Unión Europea quería dar dinero con muchas facilidades de, de, de,
de intereses o dinero a fondo perdido a empresas que estuvieran comprometidas y que estuvieran cumpliendo la ley. Yo no voy a apoyar a una empresa que aunque sea empresa, tenga trabajadores, etcétera, esté cumpliendo una finalidad social, no esté cumpliendo la ley. Esa fue la lógica en la Unión Europea. Entonces esto va caminando hacia ahí, cada vez va caminando a tener criterios sostenibles de autogestión y criterios de cumplimiento en la ley. Este caso, que a mí me gusta, es un caso académico que me gusta mucho, lo he seguido mucho, el caso de Volkswagen. De hecho, no recuerdo si en alguna intervención con ustedes lo hemos platicado, pero lo que quiero actualizar, el caso Dieselgate, si alguien no lo conoce, los invito, entren a Dieselgate, un caso de engaño a las autoridades ambientales por parte de Volkswagen, una empresa ícono, la empresa más importante y representativa de Alemania y la más importante europea, engaña a las autoridades en la emisión de contaminantes y tiene unas multas y todo. ¿Qué quiero traer más? De hecho, esta nota es de 2016, pero ¿qué quiero traer? El valor de la acción de Volkswagen, aquí la tengo en 2015, era 133,70 euros por acción. Al 18 de noviembre de 2024 son 83,94. La acción vale menos. De hecho, a raíz de este hecho, de una mala decisión de gobernanza, alguien tomó la decisión en Volkswagen de tratar de engañar a los gobiernos y que sus coches sí cumplían las leyes ecológicas en diversos países y fue descubierto. Una mala decisión de gobierno. Y podemos pensar un poquito en el Barça Gay. ¿Por qué nadie denunció? Nadie. ¿Por qué esto les hizo perder a Volkswagen 80,000 millones de euros y perdieron mercado y la reputación y tuvieron multas y sanciones en muchos países? Pero fíjense, al día de hoy, probablemente esto esté influido, esto es un dato verídico, acá está la fuente, por todo el cambio del concepto de movilidad, de vehículos hidrógeno, eléctricos, y Volkswagen pues va como toda la industria automotriz tradicional, va, todavía no alcanza a los chinos o no alcanza todavía a Tesla, entonces probablemente esté influido este valor de la acción por los retos que tiene hoy la industria automotriz. Pero lo que quiero referenciar, fíjense cómo en 2015 que pasa este engaño y que se toma una decisión incorrecta de Volkswagen, cuánto valía su acción y cuánto vale, y no han podido recuperar el valor de la acción. ¿Qué demuestra esto? La desconfianza del mercado. Una organización que engaña, organización que manipula y que no tiene los mecanismos de control, no tiene la buena gobernanza, no tiene la ética empresarial, y fíjense cómo todos los temas se conectan, pues tiene un daño económico fundamental y un daño en el mercado y un daño reputacional importante. Entonces, bueno, bajo esto diríamos, entonces, ¿qué es la buena gobernanza o la gobernanza con prácticas de éxito? Pues es la forma en que nos vamos a organizar, es la forma en que compartimos cultura, estructura, protocolos, es la forma en que repensamos. Ojo, ya dijimos que la fuente, una de las fuentes de gobernanza es la ley. Ahí no podemos hacer nada. Normalmente la ley son mínimos. La ley dice, usted deberá establecer esto en su organización de esta forma. Máximos siempre están en la libertad de decidir. Entonces hay muchas cosas que podemos decidir como grupo que nos interesa nosotros implementar. Déjenme les comento el caso de Walt Disney que me gusta mucho. Walt Disney y a todos sus consejeros y directivos están comprometidos a no tener socialmente un escándalo que pueda poner en daño la imagen y la reputación de Walt Disney, ¿no? Porque dicen, oye, eres una empresa de entretenimiento que hay un gran público tiene que ver con esa conexión emocional que tienen con Walt Disney. Si yo soy el vicepresidente de finanzas y a mí me encuentran en un bar en la noche borracho y eso se genera en una nota periodística que le puede causar daño a la organización,
por el puesto que yo tengo, ¿sí? Y porque la prensa así lo que le interesa es no decir José López estaba en el bar haciendo escándalo. El vicepresidente de finanzas de Walt Disney estaba haciendo escándalo. Entonces eso implica bajo las reglas de Walt Disney que automáticamente yo lo tengo en conocimiento previo, tengo que presentar mi renuncia. ¿Para qué? Para no dañar el buen nombre y el valor que tiene Walt Disney. Bueno, esas son las reglas. Eso lo dice la ley, no lo dice la ley. Eso lo dicen las reglas que definimos el grupo de autogestionarnos. Es bueno, eso sí es bueno para el propósito que tiene Walt Disney, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que en la gobernanza tenemos una gran oportunidad de definir ciertas reglas que nos permitan una mejor convivencia, transparencia, rendición de cuentas, también reglas para tomar ventajas y poder cumplir con mayor o con mayor amplitud el objetivo que tenemos como organización. Entonces, es algo que tenemos que revisar y definirlo ahí. Muchas reglas no se plasman y como no se plasman son reglas que se viven, pero siempre eso tiene un riesgo de que alguien o que no esté claro o que no la siga y que pueda haber un conflicto individual o de grupo, ¿no? Entonces, siempre decimos, las cosas relevantes tienen que ir a las reglas que hemos definido y eso es la gobernanza, ¿no? La gobernanza, hay varios documentos que hablan de la buena gobernanza, modelos de buena gobernanza que son adaptables a ese tres tipos de empresas: 100% lucrativas, lucrativas con fines sociales y solamente sociales. Entonces, esto son documentos que podemos acudir, podemos estudiar, podemos ver si existe alguna idea que pueda ayudar a la gobernanza y esta norma que es ustedes saben, seguramente conocen las normas ISO. No, normalmente la más difundida es la de calidad, la de seguridad en tecnología de información, pero hay 22.000 normas en el mundo de las ISO. Una organización no es una empresa, es una organización en Suiza que muchos países, 130 países, forman parte de esta organización y definieron un estándar. Hay un estándar que habla de la gobernanza de las organizaciones y establece ciertos lineamientos que pueden ayudar a mejorar mi gobernanza. ¿Cuál gobernanza estoy hablando? De la de autogestión, porque la que obliga la ley, esa no podemos hacer mucho como tal, ¿no? Sin duda, quienes tomamos decisiones en una organización o quienes toman decisiones en una organización se pueden enfrentar a diversos riesgos. Hoy está muy definido y muy aceptada la administración bajo un enfoque de riesgos, partiendo de un supuesto. Las organizaciones tienen recursos limitados. Entonces, ¿a qué dedico tiempo como directivo? ¿A qué dedico tiempo como organización? A los riesgos más importantes. Y los riesgos están definidos que hay riesgos estratégicos, financieros, de cumplimiento, operacionales y reputacionales. Esto es lo que dice las mejores prácticas de gobierno corporativo. Hay 5 tipos de riesgo. Normalmente las organizaciones reguladas por las autoridades están enfocados más a los riesgos financieros, no endeudarse, no tener tantos vencimientos, etcétera, reglas. Hay otros tipos de riesgos. Riesgos estratégicos, que en los riesgos estratégicos está el crecimiento, el fortalecimiento, el cumplir el objetivo, la rentabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, 5 tipos de riesgos. ¿Quién es dueño de estos riesgos? El máximo órgano de gobierno. Entonces, el máximo órgano de gobierno tiene que tener claro qué riesgos tengo como organización, porque los riesgos se considera que es la incertidumbre para alcanzar un objetivo. ¿Para qué me sirve conocer riesgos? Porque si yo administro los riesgos, los minimizo, voy a generar una organización sostenible en el tiempo, que puede llegar a su objetivo con más facilidad a través de las decisiones que hemos tomado en el órgano de gobierno. Entonces, el órgano de gobierno no gestiona el día a día. Esa es una función del director general, del que está la operación. El órgano de gobierno gestiona riesgos, 5 tipos de riesgos. Esta es la mejor práctica corporativa. En la gran mayoría de los países, esto es una obligación
el de las empresas cotizadas, todas las empresas cotizadas, protegiendo que hay dinero público porque se compran acciones, obligaciones, tienen obligación de gestionar 5 riesgos. ¿Quién es el dueño de gestionar? ¿Quién es el que tiene que demostrar diligencia? Bien actuar, el máximo órgano del gobierno. Y si no demuestro diligencia, tengo una responsabilidad legal. 5 riesgos estratégicos, operacionales, legales, financieros y reputacionales, ¿no? Ahí hay algo interesante. Entonces, bueno, esta es una de los elementos. Esto ya lo platicamos. Sin duda, la gobernanza, pues tiene que ver todo lo que llamamos las partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas en una organización? Sin duda, los socios o los dueños del capital o los dueños del trabajo, parte interesada. Los trabajadores son partes interesadas. El gobierno, la sociedad. Entonces, bajo este concepto donde la organización hoy tiene un valor para muchas partes interesadas, es por eso que hoy se retoman estos temas de que tú puedes tener un área de cumplimiento donde puede, si hay algo, como el caso de Noelia, que el presidente había decidido, alguien puede decir, oiga, señor presidente, esto no está bien, va en contra de la ley, pero usted trabaja para mí, yo soy el que le pago. No, usted no me paga. Usted representa una organización que debe de estar dentro de, ese es un valor, dentro de la legalidad. Lo que está haciendo no es correcto, no es ético y puede ser un delito. Ah, no, pues la voy a correr. Ah, pues voy a ir a una autoridad. ¿Sí? Fíjense, en el caso Volkswagen, que ese ya se perdieron miles de empleos, porque alguien tomó una decisión mal. Afectaron empresas. De hecho, Volkswagen, uno de sus principales accionistas son fondos de pensiones de jubilados. Ciudades pequeñas alemanas de esas poblaciones son dueños de Volkswagen y viven, sus pensiones viven de los dividendos de Volkswagen. Ay, alguien que tomó una decisión no pensó en todos estos riesgos reputacionales y daños económicos. Entonces la organización no solo es de hecho, el presidente es un representante, es máxima autoridad, pero no es dueño, no es dueño. Entonces, hoy está muy difundido y muy aceptado que muchos tenemos interés en organización. La Universidad Mondragón, donde yo tengo gusto de ser maestro, pues hay un interés de los alumnos, de los padres, de los propios socios, de los directivos, de los trabajadores, de la sociedad. Oyes, si la organización, Universidad Mondragón cumple una función social importante, la enseñanza, a esos intereses hoy se pueden convertir en acciones de denuncia, en acciones de rendición de cuentas, etcétera. Entonces, tenemos que pensar en nuestra organización quiénes son las partes interesadas, ¿no? Sin duda, la gobernanza nos lleva, ya lo dijimos, desde el punto de vista estratégico, a definir planes de acción, planes de acción. Ahí es donde se definen quién los gestiona, quién los elabora, los que operan. Y muchas veces, por lo menos mi experiencia, lo que veo es que a veces se confunde la línea entre el que toma decisión, el que aprueba la estrategia, el que monitorea que el presupuesto se cumpla, a el que monitorea los riesgos que están bajo control, los 5 riesgos ya vimos, a el que opera. Entonces, cuando es viable, la recomendación es que debemos de tener una frontera muy clara. El que opera es este equipo, normalmente es el gerente general el que opera, y los que se toman decisiones y tienen otras funciones muy importantes es el consejo directivo o el consejo de socios, ¿no? Entonces hay que definir muy bien para no confundir y no mezclar, porque eso no siempre lleva a los mejores resultados como tal. Acá hablamos del director general, es lo que estoy mencionando. Ustedes tendrán esta. Sin duda, cuando hablamos de una organización donde hay una buena gobernanza, podrán rendirse cuentas adecuadas a un grupo de accionistas, ¿no? Y esto es lo que sucede, creo que lo traigo aquí. No, ya no lo traigo aquí. Esto es lo que sucede con Volkswagen, ¿eh? Volkswagen demandó a la empresa
los accionistas de Volkswagen. Y alguien podría decir, espérame, no estoy entendiendo. Si los dueños de Volkswagen están demandando a la propia empresa, ¿no son lo mismo? Fíjense, muy interesante. Por lo menos en Alemania se aceptó la denuncia. Estamos viendo cómo progresa. Y los socios dicen un planteamiento. Yo le di un poder a un consejo de administración para hacer más rentable esta empresa dentro del margen de la ley. Yo no autoricé que engañaran a... Entonces, me han causado un daño en mi patrimonio. Por lo tanto, necesito que me cubran ese daño. ¿Qué está sucediendo? Bueno, que al final Volkswagen como organización tiene un poder económico que pudiera buscar resarcir los daños a ciertos accionistas y un grupo de accionistas hoy están demandando. Es como si en, en Walmart mexicana los socios demandaran al consejo de administración. Es que a ti en lo individual te demando, pero demando a Walmart. Y entonces, bueno, pudiera parecer que hay una confusión o una integración de personas, que los socios son la empresa. Legalmente, la empresa es un ente independiente, ¿sí? Jurídicamente, a los socios como tal, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante porque al final, nuevamente llego, al final el consejo de administración o el consejo directivo está haciendo una función dentro de un parámetro, dentro de unas fronteras de la legalidad, de la ética, de los valores, y eso es importante definirlo, porque si no está definido, no está platicado, no, pues cada quien puede tener un concepto diferente de la ética, etcétera, ¿no? Y por eso toma importancia. Acá ya lo hemos platicado. Funciones del máximo órgano del gobierno, riesgos y cumplimiento. Allá está finanzas, la función de auditoría, evaluación y compensación a directivos. Esta es mejor práctica. Esto es mejor práctica y ya lo comentamos que en empresas cotizadas puede ser obligatorio en la mayoría de los países. Pero la función de riesgos y cumplimiento no es del gerente de finanzas, no es del gerente de recursos humanos, es del máximo órgano de gobierno. Y ahí está sostenibilidad y cumplimiento como tal, ¿no? Traemos unas mejores prácticas aquí y yo lo que, una de las reflexiones y cuando abordo este tema dicen, oye, eso es que pareciera ser que las mejores prácticas, la gobernanza, aplica solo a grandes empresas, ¿no? Otra vez, esto es adaptable. No esperaríamos que un ente que tiene una función social o social económica, como puede ser alguna de las organizaciones donde ustedes participan o muchas que tenemos en México, no se les podría exigir lo mismo en cumplimiento y sostenibilidad que se le exige, por ejemplo, a Santander de España, ¿no? Que es una empresa cotizada. Todo se va adaptando a las condiciones, a la estructura, a la complejidad y a los recursos. Lo que sí a veces puede estar en duda es, como yo soy una empresa mediana, pequeña, no he hecho nada, no he hecho ningún esfuerzo. Bueno, eso sí, porque la obligación de lealtad y diligencia de los directivos es transversal, aplica a cualquier tamaño de organización. Lo que sí es que vamos a ser diligentes, vamos a emprender acciones dependiendo la capacidad que tenemos como tal, ¿no? Aquí vienen algunas buenas prácticas, las voy a pasar. Solo quiero, por ejemplo, comentar algunas. Por ejemplo, una de las mejores prácticas es cuando hay reunión para revisar la información financiera, que ésta ya vaya con el dictamen de los auditores muchas veces para tener la certeza sobre qué vamos nosotros a hablar o a tomar una decisión. Eh, por ejemplo, fíjense la práctica número 40, son mejores prácticas que están publicadas. Se recomienda que se asegure la existencia de un mecanismo que permita determinar si la sociedad cumple debidamente o no con las disposiciones legales. En el Barça Gate, ¿quién era este mecanismo? Noelia Romero, que era el compliance officer, ¿sí? Entonces, eh, es un mecanismo independiente, autónomo
del de finanzas, del que hace el trabajo al día a día, porque allí puede haber conflicto de interés. Yo puedo decir que está bien, pero yo soy el que opero, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? En organizaciones pequeñas, individuales, esta función muchas veces la puede tomar el propio dueño, ¿no? El propio dueño, y él tiene esta función de decir, oyes, pero tiene que haber una evidencia de un reporte, de cómo reporteamos que se está cumpliendo la legalidad. Claro, esto empieza a ser más complejo cuando somos una organización más grande, con más sucursales. Oyes, empieza a ser el cumplimiento legal, impositivo, social, de seguridad social, una caja negra. No lo sabemos, pero a veces el consejo ni pedimos información. Pensamos que no es función nuestra. Claro, no es función del máximo órgano de gobierno hacerlo. La función es revisar y decir, ¿estamos cumpliendo con la ley? ¿Con qué informe lo hacemos? ¿Quién nos da el informe? ¿Qué características tiene ese informe? Etcétera. Y esto genera, otra vez, la buena gobernanza. Lo que estamos hablando es la buena gobernanza como tal, ¿no? Y aquí tienen alguna información de mejores prácticas que ustedes podrán leer. Le voy a compartir a Rafa el código de buenas prácticas que tenemos publicado en México, que está alineado a nivel internacional. Y es un documento que al final puede inspirar a decir, oye, es a lo mejor creo que hay 68 buenas prácticas, a lo mejor dos, tres nos pueden acomodar, nos pueden mejorar nuestra práctica de buen gobierno como tal, ¿no? Tenemos en algunos otros documentos, como ya vimos la ISO, ya vimos, hay una guía del Consejo Coordinador Empresarial, que es el que le compartirá a Rafa, donde hablamos de mejores prácticas. Entonces yo cerraría diciendo hoy la función de dirigir, apoyar un esfuerzo de una organización, yo, en mi opinión, es un privilegio, es una oportunidad, una gran oportunidad profesional y social de trascender, de ayudar, eh, y es una responsabilidad también. Y parte de ello es estar conscientes, ¿no? Y creo que estas cápsulas, estos trabajos que hacemos en conjunto a la Universidad Mondragón con ustedes, eso es lo que esa finalidad lleva. Sembrar una primera inquietud, una cápsula de esto, y yo agradezco en el tiempo y la atención que han tenido para conmigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Voy a ponerles aquí en el chat de la plataforma el link, si tú me lo permites, de Be Compliance, donde pueden consultarte este y otros temas, el link de la página web. Estamos muy cortitos de tiempo, solamente llegó una pregunta que me voy a permitir leer y que tenemos un minutito para responder de Osman Izaguirre. Dice, ¿en un gobierno corporativo puede existir un voto de calidad que prevalezca sobre los demás? Bueno, muy buena Pregunta. pregunta. A ver, lo primero es, tenemos que ver si la ley no impide esta práctica. Depende mucho cómo estamos constituidos y qué marca la ley. Entonces yo lo que diría es verifiquemos la ley. Si no lo impide la ley y es el acuerdo del grupo que decide o de los socios, es posible. De hecho, en muchas sociedades ante empate, el voto de calidad lo tiene el presidente, ¿sí? Cuando se hace una votación y hay un empate, el presidente tiene el voto de calidad. A nivel gobierno, a nivel Congreso, en México hay un voto de calidad también cuando hay un empate, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, en Estados Unidos la vicepresidenta tiene un voto de calidad de desempate. Solo entonces lo que yo diría, chequemos que la regulación general y la regulación específica de mi organización no me lo limita. Sí, yo les diría, sí, sí es viable, si hay el consenso de todos. Y claro, cuando entra un nuevo socio, etcétera, otra vez ya dijimos esto, oye, estas son las reglas con las que participamos. Hay un voto de calidad definido así. ¿Quieres estar, sí o no? Bueno, eso es importante, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Voy a compartir con ustedes simplemente el próximo webinar que tendremos, jueves 20 de febrero, Estrategia y Liderazgo al estilo Mondragón. Eh, Veremos temas de el liderazgo al estilo Mondragón, cómo se realizan los planes estratégicos de las empresas del grupo industrial cooperativo más grande del mundo.
Hablaremos sobre seguimiento a los planes de acción y reporteo y balance al final de año. Esta conferencia impartida por el rector Arturo Alvarado Hierro, rector de la Universidad de Mondragón, México y director de Mondragón Educación Internacional. El próximo 20 de febrero, no se lo pierdan, estaremos muy atentos. Habiendo dicho esto, no me queda más que agradecerles a todos y todas a nombre de Red Catálisis y la Universidad Mondragón, México. Les agradecemos su presencia y su participación.